Vamos de un tema a otro. Ahora vamos a conversar en torno a ese proyecto de presupuesto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República y que habrá de discutirse antes de ser aprobado por los diputados. Se trata del presupuesto del año 2013 y nosotros hemos conocido ya de diversos análisis que hacen las organizaciones expertas en el tema económico. Hemos oído, por ejemplo, que el ICEFI habla de un presupuesto que dedica más dinero para obra gris que para trabajo social, que para combatir pobreza, por ejemplo. Hoy vamos a hablar con Jonathan Mencos del ICEFI y vamos a hablar también con Mario Archila, economista. Ambos han estudiado ya el presupuesto y tienen muchas conclusiones que compartir con nosotros. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos, muy buenas noches. Comienzo con Jonathan Mencos. ¿Qué lectura, qué interpretación le podemos dar a esa distribución del presupuesto o la propuesta que está haciendo el Ejecutivo para el próximo año? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad tan temprana de comenzar a platicar del presupuesto, porque estamos justo en un momento a finales de septiembre. Relativamente inicial, sí, digamos. Pero Finanzas hizo su tarea a tiempo. También. Creo que la sociedad ha comenzado a caminar hacia un mayor necesidad de hablar del presupuesto, y creo que esto lo hemos visto desde que se entrega el proyecto y hemos iniciado discusiones. En general, lo que nosotros estamos observando en el proyecto de presupuesto son diferentes aristas. Hay algunas cosas positivas que hay que reconocer dentro de esa generación de una política fiscal mucho más apegada a las condiciones del siglo XXI, una política fiscal que intenta vincular su presupuesto, por ejemplo, con resultados, que es algo que no solía hacerse, ¿verdad? Y que es un muy buen paso para adelante, y que además está forzando a las instituciones a entregarle a los ciudadanos también los planes operativos, lo que se va a hacer en el próximo año. Entonces vincula recursos con presupuesto, recursos con metas, y eso nos va a permitir que el próximo año, cuando hayan transferencias, digamos, podamos preguntarle a las instituciones qué meta estaremos mejorando o qué meta vamos a destruir cuando estamos quitando recursos. Digamos que esa es la parte positiva. También se observa un incremento de los ingresos tributarios, más o menos 6.000 millones. ¿Realista? Ese es el tema que estamos debatiendo, y en realidad en las últimas discusiones que nosotros teníamos, solicitábamos al Ejecutivo, tanto a la SAT como al Ministerio de Finanzas, que nos digan exactamente dónde está esa muy buena productividad de la reforma que entra en vigencia el próximo año. A eso hay que agregar que se vuelve a tomar el tema que ustedes lo sacaban en la nota anterior a las discusiones sobre la necesidad de esa constancia de disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Entonces tiene que haber recursos para poder hacer que el Estado haga lo que tiene que hacer, y que no se vuelva esto una bola de nieve que va creciendo, como está pasando hoy en toda la parte de comunicación. En la parte fea o en la parte mala del presupuesto, en la parte discutible, tiene que ver en primer lugar con un cambio en términos de cuáles son las grandes inversiones que tiene que hacer el país. Aquí mismo hemos discutido nosotros sobre cuánto costaría llevar adelante el plan de gobierno, y sabíamos muy bien que había que invertir muchos más recursos en todos los temas sociales. Solamente blindar el gasto social ¿Pero se refleja eso en lo que están presentando Desafortunadamente ahora? No, ¿verdad? Y esa es la parte mala, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, hay un congelamiento de los recursos destinados al Ministerio de Desarrollo Social, que se suponía era el ente rector de todo el programa de protección social, pero incluso en ministerios tradicionalmente con incrementos pues muy significativos, como en educación, lo que estamos encontrando son algunos recursos menores para la educación postprimaria, y que desafortunadamente, como ahora sabemos las metas, entonces el presupuesto mismo nos dice va a haber una menor cobertura de jóvenes en la educación que ofrece el Estado en el nivel postprimario. Algo terrible. Secundaria y diversificado. Secundaria y diversificado, algo terrible en una sociedad donde ya hay 900.000 jóvenes afuera del sistema escolar. Mario Archila, ¿qué le llama más la atención de ese proyecto de presupuesto? Pues realmente desde la perspectiva del análisis que vengo haciendo del presupuesto, que es desde el lado tributario, la que más me llama la atención es el desfase de alrededor de 20% entre ingresos y gastos. Se está estimando que 20% del presupuesto está
desfinanciado y vamos con deuda y demás, lo cual... A pesar de esas optimistas previsiones de las autoridades del Ejecutivo que hablan de 6 millardos extra de recaudación. Yo realmente no creo que el presupuesto en el lado de la recaudación vaya a aumentar. Realmente de la legislación tributaria, no le encuentro a la legislación tributaria que los efectos vayan a ser un aumento de recaudación. Más le veo que la legislación tributaria, como está planteada el decreto 4-2012 y el 10-2012, lo que traen es fomento a la economía informal y empujando a mucha gente hacia la economía informal por varias reformas que probablemente no estuvieron lo suficientemente analizadas en la presentación de los proyectos. Una ley del impuesto sobre la renta que desincentiva inversión y algunos otros elementos de la reforma en el lado del Código Tributario y demás que colocan más trabas al empresariado, principalmente al empresariado pequeño, al pequeño y mediano empresario, y probablemente eso los empuje a salirse de la formalidad. Entonces, ¿no ves esos 6 millardos llegando? Yo no veo los 6 millardos, estoy más de acuerdo con el superintendente de Administración Tributaria en cuanto que no se va a lograr la meta que el Ministerio de Finanzas está proponiendo. Veo que no se está midiendo la posibilidad de retrocesos en la inversión. Ya el gobierno anterior vimos que grandes transnacionales cerraron operaciones en Guatemala y mucho de eso atribuido a la mayor presión del ente fiscalizador en cuanto a que ya son los contribuyentes más grandes los que están siendo fiscalizados y doblemente fiscalizados. La mayoría de mi base de clientela son contribuyentes especiales medianos y grandes y ellos están teniendo fiscalizaciones frecuentemente con mayores reglas ahora en cuanto a esa parte. Entonces creo que muchos van a tomar la decisión de irse. Ya tuvimos un par de salidas de transnacionales en el proceso de transición de gobierno y estas reformas no las veo positivas en ese sentido. Entonces creo que en ese lado Miguel Gutiérrez tiene mayor razón en cuanto a que la recaudación caerá. Usted habla de desfinanciamiento, eso es lo que más le preocupa, ese 20%. Y el 23% de aumento al Ministerio de la Defensa y una reducción al 6% del Ministerio de Educación. Pero sobre eso, Jonathan, siempre vemos en esa propuesta del Ejecutivo que no encaja con ofrecimientos de campaña o prioridades que han verbalizado a la población. Cuando presentan las propuestas, el Ministerio de la Defensa suele tener incrementos y los ministerios como el de Salud o Educación tienen menos. Pero vemos también en ejecución que son ministerios, el de Educación, por ejemplo, que no son eficientes en su ejecución, que terminan siempre devolviendo plata o transfiriéndolas a otras carteras. ¿Es sensato pedir más para esas carteras si no pueden usar el dinero en el año? Bueno, yo creo que cada presupuesto abre muchos debates entre la sociedad. En primer lugar, realmente vamos a seguir entonces en el juego de aceptar que el político ofrezca y sin que haya una presión, porque al final la cara concreta de los planes de gobierno son los presupuestos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, el otro tema a discutir es la efectividad del Estado. Y en efecto hay que reconocer que el Estado guatemalteco, al igual que muchos estados en el mundo, no solo tiene problemas de financiamiento, sino también tiene problemas de inefectividad, ¿verdad? Y esto se puede corregir en algunos casos